Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo amigos de Satel, Samaniego Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Conversemos. En esta oportunidad vamos a conocer más sobre nuestro país, sobre nuestro territorio. Y es algo bien importante porque así vamos a conocer en dónde vivimos, qué significa y cómo es el funcionamiento de este amado país llamado Colombia. Para mí es un placer tener como invitado al abogado Luis Homero Torre. Él nos va a explicar sobre el Estado, sobre el gobierno y muchas más de interés para todos, para que entendamos qué es lo que está sucediendo en este momento sobre el paro, las peticiones y por qué a veces Colombia, un país lleno y rico en muchas cosas, a veces nos decimos y creemos que somos pobres y que faltan muchas cosas más. Por eso, amigos televidentes, lo recibo y le doy gracias, doctor, porque, por permitir compartir ese conocimiento que usted tiene hacia nosotros, todas las personas que lo están mirando por el canal local Satel, Samaniego Televisión. Gracias, Jaiber, muy buenos días para usted y para todos los televidentes de este prestigioso canal. Pues le agradezco su invitación y en lo poco que yo conozco, pues trataré de responder sus preguntas. Muchísimas gracias. Algo que uno escucha en la calle es la palabra Estado, la palabra gobierno. ¿Qué significa en sí? Bueno, es interesante que la gente distinga entre los dos conceptos, porque Estado es una ficción jurídica, o sea, como cuerpo físico no existe. Entonces, para que haya Estado, de acuerdo a las teorías después de la Revolución Francesa, se dice que para que haya Estado se necesita tres componentes. El componente población, o sea, que somos todos los habitantes de este país. El territorio, que es la parte donde habitamos, que también pues ya viene otro concepto que viene el mar territorial, la parte de la parte aérea. Bueno, tiene otros componentes el territorio, pero en sí, para no entrar en minucias, hablamos de que es donde habitamos las personas, donde tenemos, por eso ustedes conocen de que hay límites, ¿no es cierto? Entonces Colombia tiene unos límites por la parte norte, sur, oriente, occidente, lo mismo que en el mar. Entonces todo eso forma parte del territorio, o sea, donde los habitantes de Colombia tenemos posibilidades de estar. Y el último elemento es el gobierno, ¿ya? El gobierno está conformado por ¿quién? Ahí ya viene el concepto de gobierno. Cuando hablamos de gobierno, ahí sí ya es el elemento también, ya no es ficción, porque son personas que están conformadas por el presidente y por los ministros y por los directores de departamentos administrativos. O sea, son tres personas que forman el gobierno: presidente, los ministros y los directores de departamentos administrativos. Por eso es que cuando el presidente saca un decreto, para que tenga validez, tiene que ir la firma del presidente y el ministro o director administrativo, dependiendo del decreto que vaya a sacar. O sea, que el decreto es el que regula situaciones o el que reglamenta normas, leyes. Entonces, teniendo esos conceptos claros, lo que es un Estado y lo que es el gobierno. Por eso es que mucha gente dice, es que el Estado a mí no me funciona o no me da nada. No, al Estado no le podemos pedir, porque el Estado es una cuestión abstracta, ¿ya? Pero sí le podemos pedir es al gobierno. Y entonces por eso es que cada 4 años cambiamos de presidente y el presidente cambia a todos sus funcionarios, o sea, su equipo de trabajo.
En pocas palabras, gobierno es el que gobierna como tal. Exactamente, es el que porque recuerde que ahora sí cuando entramos ya, ¿cómo está conformado el poder? O sea, ¿por qué? Porque recuerde que el gobierno es el que ejerce el poder, ¿ya? Y entonces el poder ya está dividido en 3 ramas que llamamos. Rama ejecutiva, que precisamente es el presidente y todo su equipo de trabajo, ¿ya? Tenemos la rama legislativa, que es la parte del Congreso, que en Colombia tenemos 2 cámaras. Llaman Cámara Alta, que es el Senado, y Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes. O sea, está dividido en 2. Y tenemos la rama judicial, que está conformado por la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, ¿ya? Y dentro de esto también tenemos el Consejo Superior de la Judicatura, ahora hay una jurisdicción especial, que es la indígena, ¿ya? Y además tenemos la nueva, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que se llama la JEP, ¿ya? Y además, dentro de esta rama judicial, pues está la Fiscalía General de la Nación. Entonces, todo eso conforma, ¿ya? Pero en el Estado también hay otros, aparte de los 3, hay otros órganos. Tenemos órganos que se llaman órganos de control. Y en todos los órganos de control ya tenemos la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría de la República, tenemos el Consejo Nacional Electoral. Entonces, mire, son 3 órganos, ¿ya? Además de eso, hay otros que se llaman órganos autónomos, ¿ya? O sea, autónomo, ¿qué significa? Que usted, o sea, tienen total independencia. Y entonces, por ejemplo, aquí ya contamos con el Banco de la República, es un ente autónomo. Por eso es que las decisiones que toma el Banco de la República frente a la economía, la parte monetaria, son independientes de los demás, ¿ya? Ahora también tenemos la Comisión Nacional del Servicio Civil. Recuerda que esa es la que hace los concursos a nivel nacional. También tenemos entes universitarios. Por eso es que las universidades, a ellos se les transfiere un presupuesto y ellos tienen autonomía interna. Tanto que, por ejemplo, en los casos de cuando hay estos problemas de desórdenes en las universidades, está prohibido entrar el ESMAD, ¿ya? Ha habido esa discusión siempre, ¿no es cierto? Que porque como ellos son autónomos, entonces yo no dejo entrar a mi casa. Algo parecido ocurre con los indígenas, ¿se da cuenta? Como ellos tienen autonomía, prácticamente ahora lo podemos ver, que ellos en la práctica, si acudimos a los 3 elementos del Estado, ellos son un Estado dentro de otro Estado. Eso es lo que le iba a preguntar. Es decir, perdón. Bueno. Los indígenas, diga que está mencionando, ellos es un Estado dentro de otro Estado porque cumplen los 3 o sea, requisitos. La Constitución no lo hace ver como, sino que dice que es una jurisdicción especial, porque así está diseñado en el... Pero si nosotros vamos al concepto de Estado, y entonces miramos, ellos tienen una población, ¿no es cierto? Sí. Indígena. Tienen un territorio que se llama resguardo, o sea, esas tierras no se pueden vender, no se pueden negociar. Y además tienen un gobierno. Ellos ejercen autonomía dentro. Y dentro de ese gobierno mirábamos que ellos eligen, ¿no es cierto?, sus gobernadores. Sí. ¿Ya? Entonces tienen la parte electoral. Y además tienen justicia propia. Ellos ejercen justicia, tienen jurisdicción, por eso se llama jurisdicción. Entonces, mire, en la práctica realmente son un Estado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese Estado no está generando economía, que ahí viene el problema, ¿cierto? Viene el problema. ¿Por qué? Porque el Estado nuestro, el colombiano, tiene que transferirle dineros a ellos. Pero mire lo que ocurre. Los dineros que el Estado le transfiere a los indígenas, no hay control. En cambio, nosotros sí tenemos control. Contraloría, pues la parte fiscal. Y los servidores públicos tienen la Procuraduría y la Fiscalía como control, ¿no? En cambio ellos no, ellos allá el control, ellos no hacen control. Y por eso es que la plata que ellos reciben, prácticamente eso
se diluye, no aparece, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay un control. Es decir, si ellos no tienen control, el Estado les da recursos y tienen demasiadas tierras que no están siendo producidas, ¿eso es una problemática para nosotros, todos los colombianos? Pues mire, eso es importante su pregunta, porque aquí sí vale la pena hacer una aclaración de lo que ellos llaman la cosmovisión, ¿ya? Ellos ancestralmente nunca han sido productores. Es tanto que si nos remitimos a la época de que eran nómadas, inclusive pues ahora todavía hay unas cuantas tribus que son nómadas. Nómadas significa que ellos son itinerarios, viven de un lado para otro, ¿cierto? Siempre haciendo ciclos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos nunca han sido productores, como nosotros los mestizos. Nos ubicamos en un terreno y comenzamos a producir, ¿no es cierto? Y ese es nuestro medio económico. Ellos no, ellos son cosechadores. Y entonces, ¿de qué cosechan? Lo que produce la naturaleza. Ese es el origen de ellos, ¿no es cierto? Porque en el camino que van recorriendo ellos van encontrando frutos, van encontrando pesca. Bueno, ahora ya están asentados en resguardos, ¿no es cierto? Pero usted estudia y la mayoría están asentados cerca a los ríos, cerca al mar. ¿Por qué? Porque de ahí la selva les da frutos y el río, el mar les da los peces. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar con los indígenas del Valle, porque como zootecnista que soy, trabajé 4 años con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con proyectos productivos internacionales, y entonces con ellos trabajamos 4 años, y con ellos era dificultoso montar un proyecto productivo porque ellos no están enseñados a trabajar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, yo le hablo de los indígenas del Valle, que es donde trabajé. En la zona costera ellos, por ejemplo, siembran algunas cañitas, caña dulce, como no para el guarapo, sino para lo que ellos llaman el chamberlain, lo que aquí se llama el chancuco, o sea, el licor que es prohibido, pero ellos lo destilan con la caña de azúcar, y ese es el que toman cantidades de ellos, porque ellos toman mucho licor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ellos no son productores. De pronto aquí en el Cauca, los indígenas del Cauca, Silvia Cauca especialmente, que yo conozco, ellos sí cultivan en pequeñas parcelas, cultivan papa, cebolla, bueno, todos estos productos. Pero en la mayoría ellos no son productores. Si acaso para el autoconsumo, una cosita. Entonces, imagínense, ahora sí, ellos vienen exigiendo tierras, porque hay una teoría, según ellos, la cosmovisión que ellos hablan, es de que por donde caminaron sus ancestros, todo eso es tierra de ellos. Haga de cuenta que si yo me voy de aquí, de Samaniego a Bogotá, y yo voy pasando por todas las calles, ¿no? Pues diga, perdón, las carreteras, voy carretera hasta Bogotá, atravieso todos esos predios, ¿no es cierto? Entonces yo diría también que todo eso es mío. O que le dejo en herencia a mis hijos, ¿ya? Y eso piensan ellos, por eso es que ellos reclaman tanta tierra y no trabajan. Aquí hay un caso interesante que es el caso de Huachucal. Ellos se apoderaron de una hacienda ganadera. Usted va yendo a Huachucal, ya llegando a Huachucal hay una planicie hermosa, ¿no es cierto? Pero está en lo que se llama rastrojo. ¿Por qué? Porque esa era una hacienda ganadera que los indígenas entraron, se apoderaron de ella y el gobierno les compró, la legalizó. Pero hoy la tienen ahí, abandonada. En ese sentido, es decir, en ese caso específico de Huachucal, para que eso no siga sucediendo, tiene que haber un cambio en qué estructura. Mire, yo siempre lo he dicho y lo digo públicamente, aquí es necesario que la Constitución se la reorganice. Y este caso se lo trabaje a conciencia, no con el ánimo solamente como hizo los constituyentes del 91, de darle contentillo a todo el mundo. Casi que le dan una jurisdicción especial a los afro, pero a los indígenas sí. No, para mí yo no hago diferencia de clase, ¿no es cierto?
los indígenas y los afros o los negros que decimos, pues somos todos iguales, no hay diferencia. Ya, hoy en día mucha gente aprovecha esa condición que la Constitución les dio, como decir de inferioridad, para que recibir prebendas, ¿ya? Y entonces ahí es lo que está mal, ¿ya? Mire, la tierra debe de ser de quien la quiera trabajar, porque ahí está el problema, y una de las teorías precisamente es de las tierras improductivas, ¿no? En economía, una tierra improductiva genera un desequilibrio económico. Y entonces, ¿qué es lo que se plantea? Que a las tierras improductivas, no en el caso de las del resguardo porque no son negociables, ahí hay ese problema, pero en el caso de las tierras improductivas de los demás colombianos, hay tierras que no las tienen sino de engorde, como llaman. Entonces a esas hay que aplicarles un impuesto alto para obligar al dueño a que venda o a que las trabaje. Esa sería una solución inmediata. Claro, inclusive, pues esto no es una teoría mía, esto es una teoría económica, ¿no? A quien también le he escuchado este planteamiento es a Petro, porque él sí tiene claro, él es un gran economista, y entonces él tiene claro que se debe hacer, porque cuando uno estudia economía, uno estudia las teorías económicas, y entre ellas está esa, por ejemplo, para lograr que esas tierras lleguen a manos de los que realmente quieren trabajar, y como ese es uno de los elementos pues, de la economía, que es las tierras, entonces tenemos que ponerlas a producir, ¿no es cierto? Entonces eso es una cuestión que desafortunadamente pues los terratenientes o los ricos son los que manejan esto, entonces ellos nunca han querido que esa teoría se aplique, ¿ya? Y por eso es que a Petro le tienen miedo, porque le dicen, no, donde llegue a la presidencia nos va a expropiar las tierras, nos va a confiscar tierras, pero no es eso, sino simplemente que se está aplicando la teoría económica. En ese momento, podríamos decir que si una persona que sea economista, que tenga experiencia y sea la persona que nos gobierne, va a haber cambios, así como usted lo está mencionando, pero va a ser para el bien de todos. Es que es lógico, aquí este país ha sido manejado no bajo la técnica administrativa, las teorías económicas, no, aquí es manejado bajo intereses personales. Ese es el problema. Por eso decía, mire, yo siempre he criticado positivamente o de una manera pues para mejorar la Constitución del 91, porque ahí quedó plasmado un poco de cosas que no se debe hacer en el país, ¿no es cierto? Y que nos ha llevado a la catástrofe, como es el caso del control. Yo les decía que el control antes era previo, y entonces, como era previo, pues tenía que hacerse todo en regla. Y había funcionarios corruptos, pero no como ahora, ¿ya? Y entonces, ahora como es posterior y selectivo todavía, entonces, pues mire, posterior, después, y selectivo quiere decir que si les da la gana a los de la Contraloría de seleccionar ese proceso que está mal, una contratación, por decir algo, hicieron un torcido. Si son de los afectos de ellos, no lo revisan. Si son de contrarios, entonces les revisan. Y entonces, pero cuando ya ha pasado años y años, inclusive cuando la persona que hizo el peculado, cometió un peculado, ya se había gastado la plata. Entonces, mire, son cosas que se pueden mejorar inmediatamente, pero como decía, con un cambio de la Constitución. Y para hacer ese cambio, que no es una sola reforma, sino hay muchos puntos que cambiar, necesitamos una constituyente, porque una constituyente sí nos permite decir, como hicimos en el 91, borrón y cuenta nueva, ¿ya? Y ahí podríamos corregir todas esas cosas que se esa es la idea. Ya hablamos como del gobierno, de todas esas funciones. ¿Usted cree que, porque el gobierno es tan grande, tan numeroso, ahí es donde empieza a haber tanta corrupción? A ver, cuando usted dice tan numeroso, estamos hablando de funcionamiento. De funcionamiento. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, este año, en Colombia, el presupuesto, aunque estaba un poco desbalanceado, porque ese es un problema fiscal, tenemos 314 billones
supuestamente que se van a recolectar en este año, ¿no? Y de esos 314 billones, con B de burro, dijo yo, en el solo funcionamiento se están gastando, o está presupuestado gastarse, 185 billones. Póngale cuidado. Entonces, eso está dando más del 50%. Y ahí viene el problema. El gobierno ha hecho que se crezca el funcionamiento cada vez más. ¿Por qué? Porque ahí es donde ellos sacian el apetito burocrático. Y entonces han montado tantos funcionarios innecesarios, porque aquí hay un poco de gente que no necesitamos. Mire, es paradójico, ¿no? Estamos en una crisis tan horrible en Colombia, como es con lo que la pandemia nos ha dejado, y acaban de crear otro ministerio, el Ministerio del Deporte. Por Dios, ¿qué es eso? ¿Ya? O sea, yo no estoy en contra del deporte, ni más faltaba, ¿no? Porque eso es parte de la vida, pero no hay necesidad de eso. Vaya a ver cuántos millones se van a gastar en el funcionamiento de ese ministerio. Eso es horrible. Al contrario, aquí lo que tenemos que propender, y esa es de las propuestas que debe de haber hacia futuro, es disminuir el tamaño del gobierno, disminuirlo. Mire, analicemos esa parte. Por ejemplo, mire, el gobierno ya habíamos hablado, está conformado ya solamente el gobierno, no la parte ejecutiva. Sí. ¿Ya? Perdón, qué pena. Bueno, sí. Hagamos una pausa para que todos los amigos televidentes cojan papel y lápiz y anoten los datos que el doctor Luis Romero Torres nos va a compartir para que entendamos cuánto se gasta en lo que es presupuesto el gobierno. Bueno, amigos televidentes, muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Y ahora sí, doctor, qué pena, compártenos esos datos de cómo el funcionamiento de ese gobierno en la parte legislativa. Bueno, entonces habíamos hablado de cómo está conformado el gobierno en la parte de solamente ejecutiva, del presidente hacia abajo, lo que él maneja, porque ya mirando pues lo que gasta la rama judicial, lo que gasta el Congreso, esa parte, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, hay un decreto que es el 304 del 2020. En ese solamente está los salarios y los cargos que hay del nivel nacional, porque no podemos confundir el nivel departamental con el nivel municipal, que entonces ya es otra forma, digamos, otro funcionamiento también. Pero para funcionamiento del nivel nacional, o sea, está este decreto. Y ahí, pues pueden revisarlo y entonces ahí están entre 23 y 45 millones de pesos mensuales, que hay los funcionarios ahí. Porque eso está por grados, ¿ya? Entonces, imagínense cuánto se gasta. Ahora sí, nosotros hablamos de que está lleno de ministerios, porque hasta ahora teníamos 18 ministerios, hoy ya tenemos 19. Ahora, los ministros también tienen eso, mire, pueden llegar hasta 45 millones, ¿ya? ¿Por qué? Ahora, pero esos son salarios, libre las prestaciones y todas las prebendas que ellos mismos con el Congreso se han atribuido. Porque hay primas, mejor dicho, de todo. Hay como prestaciones sociales una carga excesiva, ¿ya? Entonces, imagínense, eso solamente para los funcionarios. Pero también tenemos otra parte que es importante, es la parte diplomática. En la parte diplomática tenemos en este momento 63 embajadas. Tenemos 79 consulados. Y los salarios de ellos están dados en dólares.
Por ejemplo, el salario del embajador en el Japón, que es de los más altos, en este momento está ganando $10,488 al mes. Pero aparte de eso, ellos tienen una prima de costo de vida. Tienen un subsidio que es por las personas a cargo de ellos, con los que con ellos trabajan. Y además tienen gastos de representación, que los gastos de representación son para la parte pues, de agasajos, de todo, cuando ellos tienen que hacer esto. Y entonces esos gastos de representación están entre 4.200 y 7.200 dólares, ¿ya? Eso no es en pesos. Y entonces, imagínense esa cantidad de plata que está gastando el Estado, ¿ya? Ahora, en cada ministerio hay consejeros. Cada ministro tiene consejero, ¿ya? Y también gana por encima de los 23 millones de pesos. Y aparte de los valores que usted está dando, doctor, en el decreto 304 del 2020 que usted está mencionando, dice que hay unos incentivos. El 3% de ese valor más por tener título de especialización, un 9% adicional si tiene título de maestría, un 15% adicional si tiene título de doctorado. Verán, ese es un tema muy interesante. Mire, es que quien lo analice ese decreto se va a dar cuenta lo perverso que es, ¿no? Y lo que le cuesta aquí sí ya nos cuesta a todos los colombianos. Mire, ¿cómo es posible de que si en el perfil para un cargo usted tiene que ser profesional especializado con maestría o con doctorado? Le voy a decir esto un paréntesis, ¿no? Cuando hablamos de especialización, estamos hablando de que yo estoy trabajando en un área y para rendir más en esa área me especializo, ¿no es cierto? Adquiero conocimientos especiales, dice, para mejorar. Pero cuando yo hablo de maestría, maestría significa maestro. Es porque yo voy a dictar clases. ¿Sí? Voy a dictar clases. Y cuando yo hablo de doctorado, el doctorado es para investigar. Entonces, la pregunta es, mire eso, si dice que le da incentivos cuando usted tiene maestría, doctorado, pero por Dios, lo que sí le sirve en un cargo es la especialización. ¿Por qué? Porque yo mejoro mis conocimientos para rendir más, ¿no es cierto? Ser más productivo. Pero cuando yo hablo de maestría en un cargo normal, ¿quién va a dictar clases? ¿Va a investigar? No, eso es para las universidades, ¿cierto? Entonces desde ahí, mire, pero por el otro lado, mire, lo más perverso es esto. Si el cargo X dice que debe de ser especializado, pues lógico, a mí me van a pagar el salario de especializado. ¿Por qué tienen que darme incentivo por estar especializado? Causa risa, amigos televidentes, la verdad, que un funcionario de este gobierno, y no solamente de ese, sino de todos que han pasado, se ganan el 3% si salen en una revista a nivel internacional y el 2% adicional a su sueldo si salen en una revista nacional. Hasta no, por eso les pagan incentivos. Es que yo le digo una cosa, yo quisiera que la gente analice todos los abusos que comete el gobierno. Pero ¿dónde está el veneno? En el Congreso. En el Congreso también, porque ellos son los que aprueban el presupuesto. Porque la planta de personal y todas estas cosas van en el presupuesto, pegadas. Y entonces, mire, como ellos se reparten, como se dice la marrana, les dan la mermelada a los congresistas y el presidente es el que maneja todo, mire, el abuso. Entonces, ahí es donde tenemos que, por ejemplo, en este momento de efervescencia y calor del paro y de la protesta, mire, entrar a analizar seriamente todo esto. Y entonces sí, la propuesta es hacerlo más pequeñito el Estado y revisar todas estas arbitrariedades, porque son abusos que ellos mismos se han ido creando. ¿Por qué? Para abusar de eso. Y entonces, lógico, yo una cosa, ¿para qué más reformas tributarias cuando al gobierno, al funcionamiento le podríamos quitar el 50% y no pasa nada? Porque entre más funcionarios ineptos, más corrupción.
Más corrupción. ¿Ya? Y en ese sentido de la corrupción, hablando, para que entendamos todos, nosotros como colombianos, como ciudadanos, a veces no le colocamos mucha importancia cuando son votaciones para el Senado, para la Cámara. Y ahí es lo que usted está mencionando. Son ellos los encargados de aprobar leyes, de mirar presupuesto, y a veces es donde miramos algo que es irrisorio, que hay 4 o 5 representantes de Nariño allá en Cámara, en donde no se mira un trabajo para el departamento como tal. Es que es interesante ya, por ejemplo, pasar al tema del Congreso, ¿no es cierto? Porque esa es la otra rama legislativa. También allá pues hay dos cosas fundamentales. En primer lugar, el Congreso no necesita 2 cámaras. Con una es más que suficiente. Países sin problema que funcionan con una sola cámara. Y por el otro lado, ¿para qué tantas personas por departamento o en general? Mire, para el trabajo que ellos realizan, no necesitamos sino dos representantes o 2 senadores, como queramos dejar la cámara que sea, por departamento. Ahora, la otra cuestión es, si ir a representar a un departamento es un honor. No. Eso no es cualquier cosa decir yo soy senador. Aquí el concepto de senadores representantes se ha caído tanto que la gente no ve como la dignidad que es eso, sino como un pícaro, como un abusivo, como un ladrón, tantos epítetos que les han dado a ellos precisamente por eso. ¿Por qué? Porque ellos no representan realmente, se aprovechan del pueblo que los elige para llegar allá y hacer sus diabluras y a enriquecerse. Esto es un honor que le den a uno ir a representar a un pueblo. Y entonces, ¿por qué tenemos que pagarles tanta plata? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué tenemos que mantener tanto vago allá? Porque lo que usted está diciendo, la mayoría no tiene un proyecto de ley que haya presentado. Porque los que presentan proyectos de ley normalmente son los abogados, los que están allá. Por ejemplo, el caso del que murió, Enríquez Maya. Si usted revisa cuántas leyes con propuesta de él hoy tenemos en Colombia. Pero revise el resto de los nariñenses, en el caso de nariñenses, de los representantes a la Cámara y de los senadores. Por Dios, van solamente a vegetar allá, van a dormir, pero sí son buenos para lagartear, como se dice, para ir a buscar prebendas personales o para sus amigos. ¿Ya? Y en las votaciones que hacen, en donde son proyectos y leyes que es a favor del gobierno, a favor del pueblo, están siempre aquí se dieron cuenta los que votaron en contra de la matrícula cero para los muchachos que van a la universidad. Miren. Pero desgraciadamente el pueblo, nuestro pueblo en general, sufre de amnesia. Y cuando son las elecciones se les olvida todas las picardías que han hecho sinvergüenzas y votan por él mismo. ¿Ya? ¿Y usted cree que esa corrupción, ya que estábamos hablando y podríamos pasar a otro órgano, que es los que hacen los controles? Es decir, miramos que el Estado, hay alguien que lo tiene que vigilar, que es la Fiscalía, pero el gobierno es el que coloca la terna para que elijan el fiscal. Bueno, ese sí es un tema más importante también, porque ahí es donde hay que hacer la propuesta para cambiar la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque, mire, veamos el caso de Colombia. Hoy en Colombia, gracias a lo que usted está manifestando, el poder está concentrado en el presidente. Mire, él tiene procurador, contralor, el contador general, él tiene las cortes, parte de las cortes, porque las cortes vienen de presidentes anteriores, ¿ya? Pero funciona así. Él tiene todo en sus manos, y por eso se dan cuenta que hoy ese problema social que hay, ¿no es cierto? Que vamos a investigar a fulano de tal. No, mire, no hay problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos allá adentro la ficha. Lo que acaba de pasar, al ministro de Defensa
le propusieron, le hicieron un debate, ¿no es cierto?, para tratar de hacerle una moción de censura. Pero ¿qué pasa? Todo estaba dado para que se aplique la moción y él salga del cargo. Pero como el presidente tiene la mayoría del Congreso, o sea, las coaliciones que reciben prebendas del presidente son mayoría frente a la oposición, que es minoría. Si usted escuchó los debates de la minoría, o sea, el debate que hubo, las minorías presentaron unos argumentos muy interesantes para poderlo sacar al ministro. Pero ¿qué pasó? Las mayorías aplastaron esos argumentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque al presidente no le convenía sacar a su ministro. Y entonces, mire, se quedó quieto. Por encima de todo lo malo que ha venido funcionando esto, ¿cierto? Entonces, mire, esa es una corrupción imperante. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo, que es el presidente, se ha ido ampliando, como en la época de antes de la Revolución Francesa, donde el rey era el amo y señor. Por eso decían, el Estado soy yo, decían. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En este momento hemos llegado a ese punto ya, donde nadie puede hacer nada. La oposición prácticamente se cansa en argumentar, en denunciar, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque todo el poder está concentrado. ¿Por qué? Porque la alta corrupción, mire, al Congreso, que debería ser independiente, porque la Constitución dice que las tres ramas son independientes, ¿no? Lo que sí coordinan entre ellas, pero son independientes y autónomas porque tienen su propio presupuesto. Pero ¿quién los maneja en este momento? El poder ejecutivo, que se encabeza el presidente. ¿Por qué? Porque él tiene la chiquera grande y entonces, con la mermelada que usted conoce, al Congreso lo compra. Mire, aquí en Colombia se dio un caso interesante. Este presidente, su tema de campaña, o sea, su propuesta era no a la mermelada, ¿no es cierto?, no a los auxilios parlamentarios, y que él no les iba a dar nada al Congreso. Un año pasó, un año. No le aprobaron absolutamente nada a los congresistas. ¿Y qué tuvo que hacer? Echar reversa su propuesta y comenzar a darles la mermelada. ¿Para qué? Para que ahora ya le funcione. Y entonces ahorita sí, ya como les dio mermelada, el caso por ejemplo de Vargas Lleras, él desde el principio fue contrario, pero como ahorita ya acaba de darle el último ministerio, que es el del deporte, entonces tiene 3 ministerios y toda la mermelada que les da al Congreso. Entonces mire, ahora sí ya son amigos y ya lo defienden a Duque. Ese es el problema que tenemos aquí. Entonces mire, esta estructura, como está diseñado el gobierno, ¿no? Entonces, si no lo cambiamos, puede venir quien quiera gobernar. Por ejemplo, en el 2022 vamos a elegir otro presidente. Mire, puede venir quien quiera. El que quiera seguirá igual y peor, o peor. ¿Por qué? Porque la forma de gobernar es la mala. ¿Ya? O sea, nosotros aquí en Colombia tenemos muchas posibilidades de salir adelante. Tenemos tierras buenas, tenemos climas buenos. Bueno, la biodiversidad en Colombia es inmensa, ¿no? Pero mire lo que han hecho todos los gobiernos, por ejemplo, desde la antigüedad. Esas concesiones del petróleo. Se llenaban de plata los presidentes por sus ministros que hacían la concesión al extranjero y regalaban el petróleo. Referente a lo que usted está mencionando, nosotros como ciudadanos de a pie, ¿podemos aportar para que esa forma de gobernar cambie? Pues mire, la única manera que yo veo, porque mire, como está diseñado el Estado, no vamos a hacer nada, digamos el gobierno, no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque como ya está el andamiaje, como se dice, la estructura, entonces quien llega así y a meterle cualquier cosita allí y cada vez para ellos más, y el pueblo menos. ¿Por qué? Mire, ¿por qué este momento se está dando a nivel mundial? Mire, a nivel mundial, este descontento social no es Colombia nomás, mundial.
usted estudia los otros países, está parecido. ¿Por qué? Porque los gobernantes todos tienen una línea, ¿no es cierto?, de enriquecimiento para ellos, de aprovecharse de los bienes del Estado. ¿Para qué? Para precisamente enriquecerse ellos y sus familias, sus allegados, sus amigos. Pero el pueblo, allá abajo. Mire lo que acaba de suceder. Querían meterle una reforma tributaria para que el pobre la pague. Pero ¿por qué no dicen vamos a hacer un acuerdo y vamos a bajar los salarios de todos? Y ahí está la plata para lo que necesitan. Por ejemplo, la plata que necesitamos para las obras sociales hoy en Colombia está ahí. Perdón, de 185 billones, solamente que bajáramos a 150. Tenemos 35 billones para hacer obras sociales, ¿no es cierto? Doctor, estábamos diciendo que es difícil cambiar eso, tiene que haber unos cambios bien drásticos, pero nosotros como ciudadanos, en el sentido de que si votamos, y votamos a conciencia, no pidiendo nada a cambio, no estamos colocando nuestro granito de arena para cambiar este país que tanto queremos, que se llama Colombia. Pues en teoría es interesante, ¿no? En teoría, pues dice, el pueblo es la voz de Dios, dicen, ¿no? Pero en la práctica realmente eso no funciona. ¿Por qué? Porque en Colombia, como en otros países donde la oligarquía es bastante fuerte, porque ha demostrado el proceso histórico, ¿no? Por ejemplo, en Colombia la guerrilla, cuando tenía ideología, fueron más de 50 años de lucha y no pudo hacer ese cambio, ni siquiera por la vía armada. Hoy pues ya no tenemos guerrilla ideológica y entonces el pueblo quedó acéfalo, pues no, ¿quién lo represente? Entonces la oligarquía está haciendo lo que ellos quieren, sin problema. Ahorita este brote de inconformismo es un brote pues que es normal porque ya el pueblo no aguanta más. Pero hay un problema grave y ya quedó demostrado que no hay líderes. Mire, estos señores que se tomaron el nombre de Comité del Paro, ya el mismo pueblo les dijo, ustedes no nos representan. Además ellos realmente nos representan, porque son unos sindicalistas chupasangre, como yo los llamo, que a ellos no les interesa sino sus prebendas personales y de gremio. Pero al pueblo nos representan, ¿ya? Ya quedó demostrado. Entonces, aquí viene la gran falla, no hay líderes en Colombia. Pero ¿de dónde procede esa falta de liderazgo? Lo que yo siempre he dicho, la falta de educación de calidad. Porque hasta décadas anteriores salía líderes del bachillerato, la universidad, y esos eran los que buscaban el cambio, generaban ideas de cambio. Hoy no. El bachillerato no está produciendo líderes, la universidad tampoco. Está produciendo quizá de pronto algún caudillo, como es el caso de Petro, que él no es líder, es un caudillo, porque él busca siempre para él, para sus prebendas personales y de sus amigos. Pero él no el líder es el que se entrega a la comunidad. Como decía Jesucristo, yo no vine a que me sirvan, vine a servir. Ese es el concepto de líder. Yo por eso digo, mire, aquí la única alternativa sería desde acá comenzar a formar líderes, escuelas de liderazgo, pero que entiendan estos procesos que hemos conversado. Cómo funciona el Estado, cómo funciona el gobierno, para hacer planteamientos prácticos para mejorar, ¿no es cierto? Porque si seguimos con lo que está, terminamos haciendo lo que decía Álvaro Gómez, que recuerde que era supuestamente un gran conservador, hijo de un conservador, pero en sus ideas era más liberal que cualquier liberal. Y entonces él decía, aquí no necesitamos cambiar de gobernador, de gobernante, sino necesitamos cambiar de sistema de gobierno. Mire, él tenía muy claro el concepto de qué había que hacer en Colombia, y eso es lo que hay que hacer. Porque con el sistema que tenemos de gobierno, con esto le aseguro que no, nadie va a salir de este atraso, nadie va a salir de la olla en que estamos. Cada vez será peor. Lo que sí va a terminar esto es un brote más fuerte, porque mire, lo que está pasando en Cali es el reflejo de lo que le va a pasar al resto de ciudades, porque en Cali es una olla hirviendo. ¿Pero por qué? Porque la mitad de Cali
pertenece al distrito de Agua Blanca. En el distrito de Agua Blanca vive la gente más pobre y con menos posibilidades, ¿ya? Entonces hoy ellos son los que están poniendo los muertos allá, los que hacen las barricadas, por ejemplo, hablan de Puerto Resistencia. Toda la gente de Puerto Resistencia, que se llama Puerto Rellena, son los pobladores de la gente del distrito de Agua Blanca. En Bogotá le pasa lo mismo. Los de Ciudad Bolívar, que fueron barrios subnormales que ahora medios están arreglando, pero son la gente sin posibilidades, ¿no es cierto? Entonces ahí está la grave situación. Entonces esto hacia futuro Colombia tendrá que sufrir más reveses, más situaciones como las que estamos pasando hoy. Si el gobierno, el gobierno de turno no se sienta y dice, bueno, vamos a hacer realmente una reforma estructural al sistema que tenemos, le aseguro que esto no llega a ninguna parte buena. Para hacer una reforma estructural, como se lo menciona, tiene que haber una constituyente. No hay otra alternativa. ¿Por qué? Porque esa es la que nos permite cambiar la constitución, cambiar la estructura. Ya, por eso es que con las reformitas que se han hecho, que hace el Congreso, que presenta el gobierno, eso no tiene importancia, porque ellos simplemente buscan sus prebendas personales. No es para otra cosa. Ellos no están buscando un cambio total para mejorar al pueblo, no. Porque la razón de ser del Estado es bienestar del pueblo, ¿no es cierto? Bienestar. Pero eso se olvida. Y entonces ellos dicen, bienestar nuestro. Mire, lo que hemos analizado, el funcionamiento con todos esos salarios tan altos, mientras acá abajo el salario mínimo alcanza apenas para medio sobrevivir. Y eso los que tienen empleo, ojo, que ganan el salario mínimo. Pero la pandemia nos demostró que el porcentaje elevado ni siquiera gana la mitad del salario mínimo. Gente muriéndose de hambre, viviendo bajo los puentes, viviendo a la intemperie. Y referente a ese salario que usted está mencionando, es importante dar a conocer que el salario del presidente está en 38 millones y es uno de los más altos de Sudamérica. No, sí, por digo, aquí, pero como le digo, lo que aparece ahí, 38 millones, solamente son lo básico. Lo básico. Pero si usted métase a estudiar qué tantos prebendas tiene el presidente, gasto de representación, cuántos millones tendrá de gasto de representación, primas y todo sobresueldo, bueno, todo lo que usted quiere se imagina como aparece ahí en ese decreto. Entonces, eso le sube una millonada, pero enorme. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, un presidente de Colpensiones esté por encima de los 50 millones? Por Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Qué es eso? Que cuando había Salucop, que era una cooperativa, en ese tiempo también se ganaba 48 millones de pesos. Es una cooperativa, un gerente de cooperativa, ¿cómo puede ganar toda esa plata? Cuando abajo el salario mínimo no alcanza a ganarse 1 millón de pesos. Menos. Entonces, la desigualdad tan grande la que nos tiene fregados. Y para lograr medio equilibrar la desigualdad, llegar a una equidad que se llama, tenemos que hacer una reestructuración completa. Eso era lo que buscaba la guerrilla, ¿no es cierto? Cuando era ideológica. Se buscaba cambiar de sistema de gobierno con un sistema más equitativo, no igualitario porque nunca existe, pero más equitativo, donde el pobre sea menos pobre y el rico sea menos rico, ¿ya? Para tratar de equilibrar. Este paro, estas protestas, lo que está sucediendo en Cali, ¿usted cree que se logra de pronto hacer la constituyente? Es que la gente no tiene nada que ver. No creo porque yo no he escuchado que los del paro presenten propuestas en ese término. Ellos están peleando por cosas puntuales. Y eso no es, por eso, cosas puntuales. Mire lo que hizo el gobierno, debilitó, como se dice vulgarmente, les mamó gallo a los del Comité Nacional. Allá los tuvo, hasta que logró dividirlos y comenzar a dialogar regionalmente y a solucionarle cositas pequeñas regionalmente. ¿Por qué? Porque, como le digo, los que están en lo que llaman de la primera línea, pues no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Los encuestan y no saben por qué están peleando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estos qué capacidad de negociación tienen?
Ninguna. ¿Por qué? Porque no saben qué es lo que hay que pedir. Entonces ellos piden cositas pequeñas. Que háganos la canchita, por ejemplo en el distrito de Agua Blanca, que háganos la canchita de fútbol allí. Listo, eso no tiene problema, tomen. Pero ¿con eso soluciona algo? No soluciona nada, de fondo, no soluciona. ¿Ya? El dividir esas protestas, eso también hace parte de un gobierno inteligente. No, es que mire, si usted estudia a Maquiavelo, el príncipe de Maquiavelo, que es por excelencia el libro de cabecera de los políticos, ¿ya? Y hay otro que se llama El genio tenebroso de Fouché, ¿ya? Ese es otro libro de cabecera de los políticos. Ahí le enseña cómo se gobierna, cómo se reina, y ahí dice, divide y reinarás. Esa es una fórmula muy, muy antigua y muy concreta. Eso es lo que hace el gobierno. Mire, lo dividió al país, ¿no es cierto?, en regiones para dialogar. Y mire, los calmó. Y hace rato ya nos está escuchando, Pablo. No, pues no, por eso ya los calmó. ¿Y qué pasó? El comité que estaba en Bogotá quedó en ridículo. Lo último que hicieron fue ridiculizar al que dijo que habló de elecciones, ¿ya? A uno de ellos. Es que es lógico, todo el mundo tenemos que hablar de elecciones, ¿no es cierto? Parte electoral. Pero los medios de comunicación y el gobierno lo ridiculizaron tanto que él quedó como el malo del paseo. Imagínese a dónde llega. Lo que usted dice, la oligarquía es inteligente. Antes decíamos, los ricos son tontos, los pobres somos inteligentes. Eso es falso. Los ricos son inteligentes si tienen con qué. Por eso mandan a estudiar a sus hijos a los mejores colegios, a las mejores universidades, para que vengan a gobernar a los tonticos mal educados, con educación mediocre como la que tenemos en Colombia. ¿Ya? Referente a la educación que usted está mencionando, hace poco se mencionaba que hay que educar líderes, que hay que crear líderes, que porque desde los líderes, desde los pequeños, podemos empezar a cambiar. Actualmente, ¿por qué no se está haciendo? Es decir, al gobierno no le interesa, la educación es mediocre, necesitamos es que gente que obedezca. Es que el sistema nos ha llevado allá, ¿no es cierto? Y lástima que los que estamos, o sea, los que están dentro de la estructura del sistema, por ejemplo el caso de los profesores, ellos se dejaron envolver. ¿Por qué? Porque cada vez la educación es más deficiente, más mediocre. El sistema que nos ha llevado. De antes, cuando lo obligaban a uno a estudiar realmente, por eso salía a líderes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le daban conocimientos y educación. Le enseñaban a pensar. Hoy la educación no está diseñada para pensar, sino simplemente para ejecutar tareas. ¿Por qué? Porque la educación del sistema que hoy tenemos es para desarrollar tareas. Por eso hablan de la situación comportamental, de la situación de cómo hacer, ¿ya? Pero no, la parte intelectual de pensar en la situación de Colombia, en la situación de cómo solucionar problemas, en la educación que tenemos hoy, digamos, en la instrucción que hoy tenemos, no está diseñada. Está diseñada por mera instrucción. Y los profesores cayeron en ese juego, ¿por qué? Porque ellos no están enseñando a pensar a la gente, simplemente le están transmitiendo unos meros conocimientos, y todavía son tan poquitos conocimientos que no sirven para nada realmente. Usted pregúntele a un bachiller académico, ¿qué sabe hacer? Nada. Ahora sí, de esos, ¿cuántos logran pasar a la universidad? Un porcentaje mínimo. ¿Por qué? Porque a esa persona no le enseñaron a pensar, sino que medios y va ganando. Desde su conocimiento, doctor, y ya para ir finalizando, aunque el sistema de la educación está para ejecutar, el profesor puede colocar su granito de arena y empezar a educar a la gente para que esos jóvenes, niños, empiecen a pensar y a ser un poco más críticos. Es que eso es lo ideal, ¿no es cierto? Que el profesor sea realmente el que conduce la sociedad de un Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos son la columna vertebral del Estado. La educación dice, un país educado es un país próspero. Entonces, ¿por qué en Colombia no hay prosperidad? ¿Por qué? Porque la educación que habla para ser próspero es una educación de calidad, que saque líderes.
que saque, mire el caso de los profesionales, que salgan a generar empleo. Pero aquí eso no ocurre, el profesional sale a buscar empleo. Mire, ¿por qué? Porque el diseño de la educación del sistema nos llevó a eso, ¿ya? Entonces, hoy en día el sistema nos dice, necesitamos tantos ingenieros para que vengan a trabajar acá. Caso de los médicos, mire, anteriormente un médico era interesante, ¿no? Era general, pero pues, tenía un conocimiento muy grande y él no necesitaba mandar una parturienta de Samaniego a Pasto. La atendía en Samaniego. Hoy no, el pobre médico que sale peor que la enfermera anterior y no es capaz de recibir un parto. Entonces ese parto lo manda a Pasto. Entonces mire, ese es el problema, la deficiencia está en todo el sistema educativo. ¿Pero por qué? Porque los oligarcas vienen diseñando así. Si usted estudia el orden cronológico de cómo ha venido el sistema educativo de hace 50 años hacia acá, se dará cuenta que cada vez lo fueron disminuyendo la calidad. Y hoy tenemos una calidad, no calidad ya, es un sistema mediocre de educación. Pues no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿no? Porque a nivel mundial sí sabe cómo que nuestra educación en qué grado está. Entonces, no, porque la gente dice, usted habla tantas cosas. No, yo me baso en lo que está a nivel mundial, nacional, departamental y municipal, ¿ya? Entonces, desgraciadamente hay que decirlo así, mucha gente no le gusta que uno diga las verdades. Yo, por ejemplo, con los docentes siempre les he dicho las verdades. A mucha gente no le gusta lo que yo hablo. ¿Por qué? Porque yo no estoy con tapujos, yo lo estoy diciendo como es, a ver si se pellizcan. Eso es verdad. ¿Ya? Doctor, muchísimas gracias por conversar y darnos a entender más y entender sobre este gobierno, sobre Colombia. Lo estaremos invitando para que nos explique y entremos un poco más al estado más local, hablar de Samaniego, de su estructura, cómo está organizado, y hay unos temas que algunos televidentes nos han escrito y que quieren que hablemos. Le adelanto, plan de ordenamiento territorial. Interesantísimo. Entonces, muchísimas gracias, y ahí están las cámaras de Satel para que se despidan. Le agradezco pues esta invitación y a todos los que nos miran. Pues el único motivo que me mueve a mí a hacer esto es precisamente pues, para que la gente entienda un poco mejor y ya tomemos unas decisiones más sabias. Por ejemplo, a nivel municipal, pues tenemos que buscar ya la mejor propuesta para sacar adelante del atraso en que vive nuestro pueblo, porque desgraciadamente, como todo, ha venido en caída, caída libre, como se dice en física, venimos así, hacia abajo, y cada vez, pero no, yo no culpo a los que han llegado, sino al sistema, porque permite, ¿no es cierto? Y entonces, desgraciadamente, ojalá que podamos trabajar estos temas y, como digo, siempre ha sido mi afán de proponer cosas, ¿no? Porque no lo hago con el ánimo de destruir, no, porque eso no funciona conmigo. Yo siempre he sido propositivo y en cualquier medio que yo me desenvuelvo, miro lo que está fallando, no le echo la culpa a nadie, sino que simplemente hagamos esto para mejorar. ¿Ya? Okay. Bueno, muchas gracias. Bueno, amigos televidentes, y de esa manera hemos llegado al final de nuestro programa Conversemos. Los invitamos para que dentro de 8 días nos demos cita por el canal local Satel Samaniego Televisión todos los jueves a las 6 de la tarde para que aprendamos y conozcamos más cosas sobre el nivel departamental, nacional y por supuesto en lo local. Mi nombre es Javier Ruales y con la bendición de Dios los estaré acompañando en otra oportunidad.